Broadcasting from the United States of America, this is WRMI, Okeechobee, Florida, Radio Miami International. You're listening to Quorum Radio on WRMI 100,000 watts. Soy Bill McIntosh de Quorum Radio, Radio Argentina del Exterior, pues como ustedes saben, a las 2:35 horas de la madrugada, hora argentina. El día lunes 21 de abril de 2025 fallece el Papa Francisco en su residencial Domus Sancti Marte en Roma, y esa noticia enorme se transmitió poco después por su camerlengo, Cardenal Kevin Farrell de los Estados Unidos. Transmitió la misión oficial del Vaticano diciendo, texto siguiente: a las 7:35 horas Roma, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre, dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y marginados. Ahora, gracias a la República.net por haberme proporcionado esa citación del Cardenal Farrell, que simplemente agarré del Internet. Ahora, para hablar un poco más sobre el difunto Papa Francisco, vemos aquí Paloma García Ovejero. Paloma es periodista española y era portavoz del Papa Francisco y directora adjunta de la Oficina de Prensa de Santo Sede desde los años 2016 a finales de 2018, siendo la primera mujer en este cargo. Ahora, antes de su trabajo con el Vaticano, trabajaba para la red radial COPE de España como redactora en los programas La Linterna y La Mañana, y también corresponsal para varios países para COPE, y como jefe de cultura y jefa de sociedad para COPE Madrid. En la actualidad, Paloma García desempeña como gerente internacional de medios de Mary's Meals, desde Escocia, ¿no, Paloma? Eso es. Muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, pues es un gusto estar con usted, pues un honor para nosotros, pues, escuchar y tener a usted en el programa, pues, pero primero, cuéntanos, ¿cómo fue la primera vez que usted se reunió con el Papa Francisco, y si usted lo había conocido antes de ser nombrada portavoz del Vaticano? Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue? Sí, es que yo ya era periodista en Roma. Yo era, como bien has dicho, corresponsal para la cadena COPE, para el grupo COPE. Entonces yo hacía radio y televisión, iba en el avión papal, cubría las noticias. Yo había hecho el final del pontificado de Benedicto XVI, así que cubrí la renuncia, el cónclave, la llegada del primer papa latinoamericano, y le estuve observando durante los primeros años, intentando entender quién era este Jorge Mario Bergoglio que se había convertido en Francisco, o cuáles eran sus mensajes clave, o bueno, pues cuáles eran las noticias importantes, ¿no?, que les tendría que explicar o subrayar a los españoles. Así que habíamos tenido varias conversaciones, bastantes encuentros, porque a bordo del avión papal hay muchas ocasiones, ¿no?, de tener estas pequeñas conversaciones casi privadas. Y cuando él me nombró para ser portavoz, para trabajar con él, pues ya de alguna forma tenía un camino hecho. Muy bien, muy bien. Okay, cuéntanos. Usted también le llamó la atención que supuestamente en Roma, el día en que renunció el Papa Benedicto XVI, supuestamente hubo un rayazo en la cruz de la cúpula de San Pedro, ¿no? ¿Usted recuerda esa noticia? Yo vi fotos de un rayo, pero solo vi las fotos. Yo estaba demasiado ocupada seguramente en alguna transmisión o en algún ordenador. No vi la luz ni la oscuridad de la calle. Por supuesto, nos llamó poderosamente la atención en el Perú, donde estaba. Bueno, cuéntanos, por favor, unas anécdotas que a su parecer serían emblemáticos referente a la figura del Papa Francisco y ese personaje prodigioso argentino. ¿Qué nos puede contar anécdotas de la vida de Papa Francisco desde cerca? Bueno, el Papa Francisco era un hombre muy trabajador, que madrugaba muchísimo. A las
4:45 de la madrugada, hora de Roma, ya se encendía la luz de su habitación. Y como vivía en esa Domus Santa Marta, en esa residencia, pues se veía, no era como en el Palacio Apostólico, donde las habitaciones pueden estar más o menos iluminadas, pero lo que se da a la Plaza de San Pedro es la oficina, digamos, el despacho donde se asoma el Papa para rezar el Ángelus. No, la Domus Santa Marta, lo que se iluminaba era la habitación donde dormía a esas horas. Y su gran secreto, que no es que fuera un misterio, pero a la gente a veces se le olvida la cantidad de horas que rezaba el Papa Francisco. Él se levantaba así de temprano, rezaba, tomaba algo rápido, un café así bebido, celebraba la Eucaristía, ya desayunaba y se ponía en marcha, pero a lo largo del día volvía a rezar el rosario, la liturgia de las horas. Iba muchas veces a visitar al Santísimo, a la capilla, para pedirle al Espíritu Santo que le iluminara, que le ayudara a discernir. Y ese es quizás el gran truco del Papa Francisco. No tomar las decisiones según sus pensamientos, sino según la voluntad de Dios. Y como eso no es magia, eso se recibe rezando muchas horas. Wow, cuéntame, ¿cuánto tiempo pasaba rezando generalmente a diario por la mañana? Bueno, no sabría decir, tampoco estaba yo allí para cronometrarlo, pero te aseguro que desde que se levantaba hasta que desayunaba pasaban 3 horas y cuarto, así que ponle que por lo menos 2 horas y media o 3, Wow. y luego ya empezaba el desayuno. También era un hombre de buen despertar, y en los últimos años, o más bien en los últimos meses, él ya empezaba a recibir en audiencia a las 6, las 7 de la mañana. Tú sabes que en el mundo hay alondras y búhos, pues él era alondra, de los que a primera hora del día adelantaba muchísimo trabajo. Wow. Oye, pero no tomaba un café por la mañana, tomaba una hierba mate. Eso, como buenos argentinos, sabéis que nunca falta. Y yo pensaba que sí, pues era de Sí, rigor. sí, por Pero supuesto, Cristina a todas Kirchner, yo horas. creo. A todas las ¿Ah, horas. sí? Sí, lo que pasa es que en el comedor de Santa Marta era más rápido un primer café, pero el mate nunca le faltó al Papa Francisco. Además, tantos amigos argentinos le traían mate, o sea, en la despensa nunca faltó. ¿Y usted se convirtió también en consumidora de hierba mate o no quieres comentar? No he tenido todavía esa fortuna, pero lo haré en su honor. Bueno, mira, oye, ¿cuáles eran sus virtudes? O sea, reunirse con tanta gente, wow, pues una cola enorme de personas, personajes, miembros del Vaticano, de maquinaria vaticana, con problemas, con anuncios, con cosas por resolver. ¿Cómo trató toda esa presión constante? Bueno, la respuesta es la misma, rezando mucho y con la tranquilidad de que la Iglesia la lleva a Dios. Él era un hombre muy serio en el gobierno de la Iglesia. Nunca despreció ningún problema que llegara de una nunciatura o de países lejanos, pero igual que se lo tomaba con gran responsabilidad, tenía también la serenidad de saber que él, de alguna forma, llevaba a cabo la acción de Dios. Es decir, no era un gobernante al uso, no era solo un jefe de Estado, también era el vicario de Cristo en la tierra. Y esto a los católicos nos lleva a pensar que hay también una gracia de Estado, lo llamamos, ¿no? De forma que Dios te da la misión o la cruz, pero también la gracia y los dones que te permiten llevarlo a cabo. Y eso al Papa Francisco es lo que le permitía dormir. Él dormía como un tronco y lo decía públicamente. Ya, entonces tiene que pasar muchas horas
dando la mano, haciendo small talk o hablando amenamente de mil cosas, ¿no? ¿Le gustaba eso o le parecía un poco harto? Bueno, era parte del trabajo, claro, al Papa le gustaba la gente, al Papa Francisco. Así que, digamos, no es secundario el saludar a las personas. Esa era también para él la recarga de sus pilas, ¿no? De su batería. Sí, era primordial, ¿no? Y viajaba muchísimo, pues no sé si, me imagino que el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, pues superaba a él en cuanto al número de viajes, pero Papa Francisco, si Bueno, no estoy mal, hizo es que, 45. claro, es que el Papa San Juan Pablo II gobernó 27 años la Iglesia Sí, y el Papa más Francisco tiempo, 12. Entonces, claro, obvio. es más del doble, pero el Papa Francisco viajó muchísimo, muchísimo, todo lo que podía. ¿Y eran como 45 viajes al extranjero o más? Yo creo que más, pero no lo puedo decir ahora mismo, no tengo la cifra delante. O sea, Por ahí, técnicamente, por ahí, por ahí. si sale del Vaticano, está un país nuevo, no está en el extranjero. Ah, bueno, claro, eso depende si Italia cuenta como país o no. Hizo muchos Claro, el viajes en Vaticano. Italia, salió muchas veces a visitar iglesias o zonas de Roma y después, claro, a países extranjeros. Ahora, hasta ahora que he establecido, yo siendo gringo, entonces perdóname todos, especialmente aquellos que están en Argentina. ¿Es cierto que no volvió a Argentina durante su papado? No, no, Es, no fue a o sí viajó Argentina, varias veces. no fue a España, no fue a Francia, no fue a muchos sitios. Wow, es increíble, ¿no? Bueno, Y él tenía una prioridad que eran las periferias existenciales y las periferias territoriales, así que es coherente. No era claro, su preferencia personal o su apetencia, claro. sino la necesidad, lo que le llevaba a decidir un viaje u otro. Sí, por ejemplo, se fue a Egipcio, ¿no? Yo recuerdo que cuando vino a Perú, era increíble, una misa enorme, como 1 millón de personas. Sí, 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 sí. En ¿Estuvo Latinoamérica, presente todo? ¿Estuvo él, presente siempre? él era muy ¿Usted? feliz, él era muy feliz en Latinoamérica, muy feliz. Y sobrevolando la Argentina, y en Chile, y en Brasil, y en Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia, Perú, ya lo hemos dicho, no, no. O sea, el Papa Francisco estuvo casi en su tierra muchas veces y le encantaba. Su madre. Wow. Cuéntenos, antes de hablar un poco más de detalle al respecto de sobrevolar Argentina, mira, ¿usted siempre estuvo presente en todos esos viajes o a veces sí, a veces no? No, es que yo he tenido tres etapas con el Papa Francisco. Primero fui periodista a bordo del avión papal, trabajando para mi empresa de radio y televisión. Después fui trabajadora del Vaticano, entonces yo era la número 2 de la oficina de prensa Claro. y el que iba en el avión con él era mi jefe. Y yo me quedaba en la William Burke. oficina coordinando todo, porque no siempre el que está en el avión tiene la mejor conexión, como bien sabemos, así que alguien tiene que estar en tierra. Y después, bueno, pues en la última etapa hemos sido amigos o cómplices o a veces casi, casi, casi algo familiar, pero ya no he viajado con él las últimas veces. Yo ya estaba trabajando en otras cosas. Ahora, como bien has dicho, en Mary's Meals, que es una ONG, una charity, que damos de comer a los niños en el colegio, en la escuela, en los países más hambrientos del mundo. Mary's Meals es las Wow, comidas de María. qué hermoso. Y es una misión preciosa que me lleva mucho a los países pobres y que al Papa pues le encantaba, claro. Él supo de Mary's Mills, ¿no? Claro, claro. Wow, increíble. Cuéntanos, ¿dónde se fundó esa institución? En ¿Quién es? Escocia la crea un escocés, un pescador escocés, que ¿Sí? empieza a alimentar niños en las escuelas de Malawi. Y con el tiempo y muchas pequeñas donaciones, pues
hemos llegado a casi 3 millones de niños al día, pero nos faltan nos faltan más de 60 millones de niños que no comen todos los días, así que en Mary's Mills enorme labor. necesitamos todavía mucha gente ayudando, pero es muy barato, cuesta $25 $25 al año que un niño coma todos los días del curso escolar. A su madre, y $25 al año creo que todos en el primer mundo los podemos afrontar, ¿verdad? Es increíble, ¿eh? Oye, y cuéntenos, en la actualidad, Paloma, en cuántos países está funcionando Mary's Meals, ayudando niños desfavorecidos? Ahora mismo alimentamos a niños en 16 países. Wow. En África, casi todos, pero también Haití o Yemen o Myanmar, pero claro, los más hambrientos. Hay un proyecto que aún debería crecer, pero ya estamos ahí en Ecuador, pero los más hambrientos están en África, en Sudán del Sur, en Etiopía, Malawi, Zambia, Zimbabue. Hace mucha falta. Pero bueno, hay esperanza, y eso es lo que nos enseñaba el Papa Francisco, que hay esperanza y que Dios nos quiere a todos gratis. Así que vamos a decírselo también a los pequeños. Sabes que yo, la verdad, una de las cosas que más apreciaba del Papa Francisco era su preocupación patente por la gente marginada y pobre y olvidada y en condiciones de realmente extrema necesidad. Era totalmente real y genuina. Eran sus favoritos, como él sabe que eran los favoritos de Cristo. Cuanto más pobrecito, cuanto más marginado, cuanto más descartado por la sociedad, como decía el Papa Francisco, más te amará el Señor. Pero su gran misión era enseñarnos a querer a los últimos y a decirles que el amor de Dios también es para ellos. Y a llevarles esa esperanza y esa alegría del Evangelio que han sido las fuerzas motoras de este pontificado. Ahora, usted, pues, si tuviese que decir qué diría Papa Francisco en ese momento, por ejemplo, para dirigir la palabra a la gente más, digamos, pues, marginadas, pobres, en las cárceles de Argentina. Y también me gustaría decir, Peter, que te diría también de argentinos en la diáspora, de los cuales hay millones, y también en lugares recónditos como en Antártida, los 12 o 13 bases en Antártida. Ah, sí. Sí, señora, sí. ¿Cómo te parece que el Radio Argentina al exterior tiene varios, pues una base, San Gabriel, Arcángel, en Antártida, y hay un equipo de onda corta, de transmisión en onda corta, Juan Carlos Benavente y su gran equipo. ¿Qué diría Papa Francisco para todas esas personas al margen? ¡Qué maravilla! Del mundo, pues que el Papa Francisco era uno de vosotros, porque él nunca dejó de ser un argentino en el exterior. El hombre Bergoglio estaba en Roma como un pez fuera del agua, pero lo hacía por una causa mayor, lo hacía por amor a Jesucristo, lo hacía por una entrega a la Iglesia. Ni un solo día dejó de pensar en su patria, ni de comer alfajores o medialunas de grasa o todo lo que se le pudiera ofrecer que le recordara a su hogar. Así que en eso creo que nadie mejor que nuestros oyentes en el exterior para entender lo que duele, lo que falta y lo mucho que se extraña a la Argentina cuando uno es de allí, pero no está allí. Eso creo que puede ser el gran eslabón que une a todos los que nos escuchan con el Papa Francisco desde que se fue a vivir a Roma, desde que nunca pudo volver a su kiosco, a su barrio de flores, a sus amigos, a su familia, a sus villas miserias, a sus subte. Eso siempre lo echo de menos. Pero él sabía que se había dejado de alguna forma la piel de Jorge Mario Bergoglio en el balcón de la Basílica de San Pedro,
aquel 13 de marzo de 2013, porque ya se había revestido de blanco, del Papa universal, del Papa de todos. Y se sabe una cosa interesantísima. No sé si usted, una pregunta completamente fuera de serie, tal vez te parece un poco raro. ¿Tú crees en la idea de guiños divinos? En la idea de juicios divinos. No, no, no. Guiños divinos. Guiños, totalmente, claro. Bueno, sabes que tú has escuchado ese guiño divino, a mí me parece divino, increíble del Papa Francisco. Sabes que, mira, voy a leer algo de CNN. El Papa Francisco nunca regresó a su Argentina natal después de convertirse en cabeza de la Iglesia Católica Romana, pero algunos de sus fieles creen que envió un último mensaje a casa de la forma más improbable, pero quizá más apropiada. Francisco fue toda su vida un aficionado al fútbol y ocasional portero juvenil y un socio de su club favorito, San Lorenzo de Almagro, en Argentina, y es el número de su carnet de socio el que se ha convertido en tema de conversación en todo Buenos Aires y todo Argentina y el extranjero. Alguien dijo, Ramiro Rodríguez dijo, tiene que ser el destino, que llegó con un rosario sobre la camiseta del equipo a una pequeña capilla que es la cuna espiritual del club, pero una misa en celebración de la vida de San Francisco, de Papa Francisco. El número que causa revuelo es el asignado al socio titular Jorge Mario Bergoglio, nombre de nacimiento del Papa, y el número asignado a José Mario Bergoglio como socio del Club San Lorenzo de Almagro era 88235. Ah, su edad, 235. La hora de fallecer, Murió a las 7:35 de Roma. ¿Eran las 2:35 en Argentina, quizás? sí, señora, era 2:35 de la madrugada Ah, en Argentina. qué curioso. No lo había Tremendo, escuchado. ¿eh? No lo había escuchado. Yo hoy mismo me di cuenta de eso y estaba haciendo investigación previa a nuestra entrevista y yo vi eso y dije, oh, ¿what? ¿En Bueno, serio? Eso me parece un guiño divino, ¿no? ¿Cómo te parece eso? no lo sé porque me lo estás diciendo tú y no lo dudo, pero no había escuchado esta historia. En cuanto acabe nuestra conversación, ya me voy a enterar bien. I can't believe it. No puedes creer. No, está increíble, ¿no? Me puse un poco pálido. Es que Anyway, no te puedo aportar datos, pero te aseguro que ahora mismo voy a hacer algunas no, llamadas. le digo, por favor, no tome mi palabra porque loco aquí conversando con usted. A su madre. Bueno, muy bien. Finalizando, pues, ¿qué mensaje tiene ahora para la juventud tan perdida en TikTok, YouTube, los medios sociales que No, tienes pero que hacer? la juventud no está perdida, solamente que les falta tocar la vida real más y un poquito menos las pantallas para descubrir que la felicidad está en hacer felices a los otros. Pero el Papa Francisco sabía cómo hacerse entender. Así que mi mensaje es: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la vida eterna, la buena noticia, lleva más de 2000 años haciéndose real y cambiando la vida de muchas personas. Así que eso es para ti, para mí, para los jóvenes y para los niños que nacen hoy. No caduca, no envejece. Y el mensaje que al Papa Francisco le ha aportado hasta los 88 años así de feliz es el mismo que vale para los demás, que es el amor de Dios gratis a cambio de nada. No nos pide que cambiemos, nos pide que nos dejemos amar por Él. Y eso es la alegría de vivir. Bueno, sabe que Paloma García Ovejero, en nombre de Radio Argentina, Quorum Radio, le agradecemos un montón por sus palabras, sus recuerdos del Papa Francisco, que en paz descansa. Que en paz Amén. descanse. Muchas gracias. Ha sido un Oye, no, placer.
Oh, no, ven mi partí también, ¿no?